Ningún presidente estadounidense ha sido asesinado en el cargo. Mientras el cuerpo de Lincoln yacía en capilla ardiente, por toda la ciudad solo se podía escuchar el silencio que lo invadía todo. 35 años después del asesinato de Abraham Lincoln, su ataúd fue inesperadamente abierto el 26 de septiembre de 1901. Lo que los 23 testigos vieron los dejó atónitos. El rostro de Lincoln aún era reconocible. Sus rasgos inquietantemente pacíficos a pesar del paso del tiempo y los signos de descomposición. Entre los presentes estaba Fleetwood Linley, de 13 años, cuyo recuerdo inquietante de ese día lo acompañó hasta su muerte en 1963. Dijo que las facciones del presidente estaban cubiertas por un moho blanco y calcáreo que parecía una capa de escarcha. Y ahora estamos a punto de revelar uno de los momentos presidenciales más inquietantes y misteriosos de Estados Unidos. El ataúd silencioso. Cuando finalmente se levantó la tapa del ataúd de Abraham Lincoln, no eran historiadores ni funcionarios del gobierno los que estaban allí. Eran dos fontaneros locales, Leon Hopkins y Charles Willey. Habían sido elegidos por Robert Todd Lincoln, el único hijo sobreviviente del presidente, quien quería una prueba absoluta de que el cuerpo de su padre aún estaba dentro después de años de rumores que afirmaban que había sido robado o reemplazado. Habían pasado 35 años desde la muerte de Lincoln. Y dentro de esa pequeña tumba en Springfield, Illinois, se reunió un grupo de 23 testigos. Algunos eran cercanos a la familia Lincoln. Otros eran artesanos locales llamados para ayudar a sellar el ataúd para siempre. No había cámaras ni reporteros, solo unos pocos hombres y el peso de la historia mirándolos. Hopkins y Willey quitaron cuidadosamente la tapa. El olor del tiempo llenó la habitación, denso y mohoso. Por un largo momento nadie habló. El tenue rayo de luz reveló un rostro aún reconocible después de décadas en la tierra. La frente alta, la barba familiar, e incluso el lunar en su mejilla derecha. Era Abraham Lincoln. Algunos testigos se acercaron, su curiosidad luchando contra su miedo. Otros se apartaron incapaces de mirar. Un hombre se desmayó. Lo que vieron no era un esqueleto ni un fantasma del pasado. Era un rostro preservado por la sequedad de la tumba, extrañamente realista, como si el presidente simplemente se hubiera quedado dormido y nunca hubiera despertado. Ese momento finalmente probó lo que la gente había estado preguntándose durante años. El cuerpo de Abraham Lincoln nunca fue movido ni robado, pero también dejó una sensación extraña. Estaba limitado y constreñido por su época de maneras que son decepcionantes, y luego también puedo decir, sí, pero mira lo que hizo. El rumor comenzó. Después de que Abraham Lincoln fue sepultado, la mayoría pensó que ese capítulo de la historia finalmente había terminado. Pero en los años que siguieron, la paz fue lo último que conocería su tumba. En 1876, ocurrió algo casi increíble. Un grupo de falsificadores de Chicago decidió robar el cuerpo de Lincoln. Su plan no era político ni personal. Era pura desesperación. Su principal grabador, Benjamin Boyd, había sido arrestado por el servicio secreto. Y sin él, su operación de dinero falso se estaba desmoronando. Así que idearon un plan tan audaz que sonaba a ficción. Robar el cuerpo del presidente, exigir $200,000 de rescate y usar sus restos para negociar la liberación de Boyd. Los hombres detrás del complot eran Jack Hughes y Terrence Mullen. Esperaron la distracción perfecta. La noche de las elecciones, el 7 de noviembre de 1876, cuando el país estaría demasiado ocupado celebrando o preocupándose por los resultados para notar algo extraño en Springfield, Illinois. Esa noche, los ladrones entraron silenciosamente en la tumba de Lincoln. El aire estaba frío, el cementerio oscuro. Trabajaron rápido, usando sierras de metal y palancas para abrir el mármol y levantar el pesado ataúd. Ya lo habían arrastrado parcialmente cuando todo se desmoronó. Lo que no sabían era que el agente del servicio secreto, Patrick D. Tyrrell, los había estado siguiendo durante semanas. Él y su equipo estaban escondidos cerca, esperando el momento adecuado. Justo cuando los ladrones comenzaron a mover el ataúd, los agentes intervinieron. Se dispararon tiros. Los hombres huyeron y el caos estalló en el cementerio. La noticia se difundió por todo el país en cuestión de días. Los estadounidenses estaban horrorizados.
La idea de que alguien casi había robado el cuerpo de Abraham Lincoln, el hombre que salvó a la nación, parecía impensable. El intento fallido de robo desató una ola de miedo y sospecha. Si los ladrones de tumbas pudieron acercarse tanto una vez, ¿qué pasaría si hubieran tenido éxito en otra ocasión? Para mantener a Lincoln seguro, los funcionarios enterraron su ataúd más profundo en secreto, incluso escondiéndolo en diferentes lugares dentro de la tumba, para confundir a cualquiera que lo intentara de nuevo. Solo unos pocos trabajadores de confianza sabían dónde descansaba el ataúd real. Aún así, los susurros no cesaron. Algunas personas afirmaban que el gobierno estaba mintiendo, que el cuerpo ya había sido reemplazado por sacos de arena o piedras. Rumores como esos solo crecieron con el tiempo. Los visitantes decían que habían escuchado historias extrañas, que el verdadero Lincoln ya no estaba allí. Para el cambio de siglo, la curiosidad se volvió demasiado difícil de ignorar. La única manera de acabar con la especulación de una vez por todas era hacer lo impensable, abrir el ataúd y ver qué había realmente dentro. But he shall not have them. No. Gold cannot buy. El flashback. La noche del 15 de abril de 1865 fue una noche que cambió a Estados Unidos para siempre. Dentro del Teatro Ford en Washington, la risa llenaba la sala mientras el público disfrutaba de la obra. Luego vino un solo disparo que rompió el aire. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue golpeado por John Wilkes Booth. En cuestión de segundos, la multitud alegre se convirtió en caos. La gente gritaba. Los soldados corrieron al escenario, y la noticia de la tragedia se propagó por las calles como un reguero de pólvora. Por la mañana, toda la nación estaba de luto. Las campanas de las iglesias sonaron, las banderas se bajaron y miles se reunieron en lágrimas. El hombre que había guiado al país a través de su guerra más oscura se había ido. Su cuerpo fue cuidadosamente preparado y colocado en un ataúd, luego llevado por el Capitolio bajo fuerte custodia. Pero podrías pensar que ese es el final del viaje de Lincoln. No. Fue el comienzo de una historia extraña e inquietante que seguiría a su cuerpo durante muchos años. Con el tiempo, su ataúd fue trasladado varias veces. Los funcionarios temían que los ladrones de tumbas pudieran intentar robar el cuerpo del presidente y exigir un rescate. Cada traslado se realizaba en silencio con solo un puñado de personas de confianza presentes, y cada vez lo enterraban más profundo, con la esperanza de acabar con los rumores. El tren fúnebre que lo llevó por todo el país era lento y solemne. Millones se reunieron a lo largo de las vías para despedirse mientras pasaba. Envuelto en cortinas negras y linternas parpadeantes, las viejas fotografías muestran vigilias a la luz de las velas y multitudes silenciosas de pie hombro con hombro en duelo. El lugar de descanso final de Lincoln estaba destinado a traer paz. Pero la gente comenzó a cuestionar si su cuerpo realmente descansaba donde debía. Esas dudas eventualmente llevarían a una decisión que nos dejaría boquiabiertos. Alguien abriría el ataúd para descubrir la verdad. La creciente sospecha. Después del fallido robo en 1876, uno pensaría que la tumba de Lincoln finalmente estaría segura, pero no era tan simple. El intento de robo había sacudido la confianza de todos. La gente comenzó a murmurar de nuevo. ¿Estaba el verdadero Abraham Lincoln todavía dentro de ese ataúd? ¿O había sucedido algo que el gobierno no les estaba contando? Con el tiempo, esos susurros se convirtieron en una preocupación real. La tumba había sido reparada y reforzada, pero los ladrones de tumbas seguían siendo una amenaza. Aún peor. La mayoría de los hombres que sabían la verdad sobre dónde estaba enterrado el cuerpo de Lincoln se estaban haciendo mayores. Si algo les pasaba, nadie sabría dónde descansaba realmente el presidente. Ese miedo llevó a la creación de un grupo secreto conocido como la Guardia de Honor de Lincoln. Formado en Springfield, este pequeño círculo de hombres de confianza asumió un trabajo: proteger los restos de Lincoln a toda costa. No eran funcionarios del gobierno ni soldados, eran ciudadanos comunes elegidos por su lealtad y discreción. Una vez que aceptaron la tarea, juraron mantener cada detalle oculto, incluso de sus familias. Trabajando bajo la cobertura de la oscuridad, la guardia movió silenciosamente el ataúd de Lincoln varias veces dentro de la tumba. A veces, lo disfrazaban bajo herramientas y escombros. Otras veces lo enterraban bajo ladrillos y madera para que ningún ladrón pudiera encontrarlo.
Cada movimiento se hacía en silencio, sin dejar rastro. Cuantas menos personas lo supieran, más seguro estaría el cuerpo de Lincoln. O eso esperaban. Pero este secreto tenía un precio. A medida que pasaban los años, incluso los miembros de la guardia comenzaron a perder la pista de dónde estaba realmente el ataúd. Los hombres que sí lo sabían empezaron a morir uno por uno, llevándose su conocimiento con ellos. Para cuando llegó el nuevo siglo, solo un puñado de personas podía decir con certeza si los restos del presidente seguían en la tumba. La curiosidad del público solo creció. Los visitantes venían de todo el país para ver el lugar, pero muchos se iban preguntándose si estaban rindiendo homenaje a una tumba vacía. La tensión alcanzó un punto crítico en 1901. La Guardia de Honor, junto con Robert Todd Lincoln, el único hijo sobreviviente de Abraham Lincoln, se dieron cuenta de que la única manera de acabar con los rumores de una vez por todas era abrir el ataúd. Después de 25 años de secreto y sospecha, el momento de la verdad finalmente había llegado. La decisión de abrir el ataúd. Para el otoño de 1901, 35 años después del asesinato de Abraham Lincoln, su tumba en Springfield había comenzado a desmoronarse. La mampostería se estaba debilitando y se necesitaban reparaciones importantes para evitar que colapsara. Pero para los hombres de la Guardia de Honor de Lincoln, esta era una oportunidad para finalmente descubrir la verdad detrás de décadas de rumores. Durante años se había difundido el rumor de que el cuerpo de Lincoln podría no estar realmente en el ataúd. Algunos decían que los ladrones de tumbas lo habían llevado hace mucho tiempo, mientras que otros creían que el gobierno lo había movido en secreto y lo había reemplazado con otra cosa. Después de innumerables reentierros secretos y traslados dentro de la tumba, ni siquiera la guardia podía estar completamente segura ya. Entonces, el 26 de septiembre de 1901, después de largas discusiones y con el permiso de Robert Todd Lincoln, el único hijo sobreviviente del presidente, se tomó una decisión. Se abriría el ataúd. El objetivo era simple: acabar con la duda de una vez por todas. Un total de 23 testigos fueron elegidos para estar allí. Eran una mezcla de trabajadores, miembros de la guardia y ciudadanos locales de confianza para contar la verdad sobre lo que vieron. Entre ellos estaba un niño de 13 años llamado Fleetwood Lindley, cuyo padre formaba parte de la guardia. Ninguno de ellos olvidaría jamás lo que estaban a punto de presenciar. Cuando llegó el día, el grupo se reunió en silencio dentro de la tumba. El aire estaba quieto, cargado de anticipación. Las herramientas tintinearon, las cadenas se movieron, y cada movimiento resonó en las paredes de piedra. Lentamente, los trabajadores comenzaron a abrir el ataúd capa por capa. Nadie habló. Todos los ojos estaban fijos en esa única tapa pesada que había estado intacta durante décadas. Entonces, por fin, se levantó la tapa. Lo que vieron dentro silenciaría algunos de los rumores más salvajes en la historia de Estados Unidos, mientras que dejaría otros más inquietos que nunca. La gran verdad. El momento finalmente llegó. Los hombres dentro de la tumba se quedaron quietos mientras la pesada tapa comenzaba a moverse. El raspado del metal y el leve crujido de la madera resonaron en las paredes de piedra. Luego, al abrirse el ataúd, un olor fuerte y penetrante invadió la habitación. Era tan intenso que varios hombres retrocedieron instintivamente. El aroma de la antigüedad, la descomposición y la historia se mezclaron en una ola inolvidable. Por un momento, nadie se movió. El aire se sentía denso, como si el pasado mismo acabara de exhalar. Entonces, una de las linternas se inclinó ligeramente y su luz cayó sobre el ataúd abierto. Lo que vieron a continuación dejó a todos los hombres sin palabras. Allí estaba, Abraham Lincoln. Su rostro aún era claramente reconocible, incluso después de todos esos años. La piel se había oscurecido, pero sus rasgos eran inconfundibles. La barba familiar, la forma de su nariz e incluso las líneas de su rostro aún estaban allí. Trozos de tela roja, restos de la bandera estadounidense que una vez cubrió su cuerpo, descansaban suavemente sobre su pecho. Parecía como si el tiempo hubiera intentado desvanecerlo, pero no pudo. Su cuerpo estaba tan bien conservado que dejó a todos en la sala atónitos. Algunos hombres susurraban en voz baja, otros simplemente miraban. Habían abierto el ataúd esperando misterio o vacío, tal vez incluso la confirmación de un viejo rumor. Pero en su lugar, encontraron la verdad. Abraham Lincoln todavía yacía justo donde debía estar. La vista fue breve. Cada hombre presente se tomó un momento para ver por sí mismo antes de que el ataúd fuera sellado de nuevo. Para hacerlo oficial, firmaron declaraciones juradas confirmando que el cuerpo era, de hecho, el de Abraham Lincoln.
Después de eso, la tapa se cerró por última vez y se colocaron tablas pesadas y cemento sobre el ataúd para asegurarse de que nunca pudiera ser perturbado de nuevo. Ese momento de silencio dentro de la tumba puso fin a uno de los misterios más persistentes en la historia estadounidense. Pero para los hombres que lo presenciaron, la imagen de Lincoln descansando pacíficamente en su ataúd permaneció con ellos por el resto de sus vidas. Un recuerdo tanto inquietante como profundamente humilde. El reentierro. Después de que se reveló la verdad, los hombres dentro de la tumba sabían exactamente lo que tenía que suceder a continuación. Habían visto lo suficiente para silenciar todos los rumores, y su deber final era claro: asegurarse de que Abraham Lincoln nunca fuera perturbado de nuevo. Se tomó la decisión de darle al presidente un lugar de descanso tan seguro que nadie pudiera alcanzarlo. El ataúd fue cuidadosamente sellado y colocado dentro de una jaula de acero sólido, construida lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier intento de romperla. Pero incluso eso no fue suficiente. Los hombres querían absoluta certeza. Así que los trabajadores comenzaron a verter concreto, no solo una capa delgada, sino 10 pies completos de él. Lo vertieron lentamente, llenando cada espacio alrededor de la jaula de acero hasta que el ataúd quedó enterrado profundamente bajo una losa inamovible de piedra y cemento. Una vez endurecido, no habría forma de entrar, ni para ladrones, ni por curiosidad, ni siquiera para el tiempo mismo. Cuando el último del concreto se asentó, la tumba quedó en silencio. Los que estaban allí sabían que acababan de presenciar el fin de algo extraordinario. Durante décadas, la paz de Lincoln había sido interrumpida por rumores, por miedo y por secreto. Pero ahora, por fin, estaba más allá de todo eso. 3 metros bajo tierra, encerrado en acero y piedra, Abraham Lincoln era finalmente intocable. El hombre que una vez mantuvo unida a una nación dividida, finalmente podía descansar en la misma paz inquebrantable que había pasado su vida luchando por crear. Afuera, el mundo seguía adelante, sin saber que bajo el tranquilo suelo de Springfield, un capítulo de la historia estadounidense acababa de ser sellado para siempre. Teorías y consecuencias. Incluso después de que Abraham Lincoln fuera sellado bajo 3 metros de concreto, la historia se negaba a desvanecerse. Algunas personas todavía susurraban dudas, reacias a creer que tal leyenda pudiera realmente descansar en silencio. Pero 23 testigos, hombres de diferentes ámbitos de la vida, habían visto lo mismo y firmado sus nombres. Juraron bajo juramento que era Abraham Lincoln quien yacía en ese ataúd. Los rasgos familiares todavía estaban allí. La barba, el perfil, incluso el pequeño lunar en su mejilla. No había duda de a quién habían visto. Y con eso, los rumores que habían perseguido su legado durante décadas finalmente fueron puestos a descansar. Sin embargo, al estar allí en esa tumba silenciosa, rodeados de piedra e historia, era imposible no sentir algo más profundo. Estos hombres no solo habían visto a un presidente, habían mirado al tiempo mismo. Por un breve momento, el pasado había abierto los ojos, recordando a todos que incluso las leyendas pueden perdurar más de lo que cualquiera espera. Más de un siglo después, la gente todavía visita su lugar de descanso en Springfield. Vienen no solo para ver una tumba, sino para sentir esa extraña conexión con el hombre que una vez llevó a toda una nación a través de su hora más oscura. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que la historia de ese día aún resuena. Porque cuando abrieron el ataúd de Lincoln, no solo encontraron un cuerpo. Encontraron prueba de que la historia, cuando más importa, se niega a morir. Legado y reflexión. Incluso después de la muerte de Abraham Lincoln, su historia se negó a descansar. Pasaron décadas, pero el mundo no podía dejar de hablar de él. Luego llegó ese día en 1901, cuando su ataúd fue abierto por última vez, y 23 testigos miraron adentro. Lo que vieron no era un símbolo ni una historia. Era él, el hombre mismo. Entre esos testigos estaba un niño de 13 años llamado Fleetwood Lindley. Crecería para ser la última persona viva en ver el rostro de Lincoln. Años después, cuando le preguntaron si realmente recordaba lo que vio, simplemente dijo, «Sí, todavía lo recuerdo». Esa respuesta silenciosa llevaba el peso de todo un siglo. Ese momento demostró algo más profundo de lo que cualquiera esperaba, que Lincoln no era solo una leyenda contada a través de libros de historia o discursos. Era real. El hombre que guió a una nación en su hora más oscura había vivido, luchado y sacrificado de maneras que aún resuenan a través del tiempo. La apertura de 1901 no solo cerró un capítulo,
Cementó su lugar como una verdad viviente, grabada en los cimientos del país que luchó por salvar. Hoy, cuando la gente camina por el sendero sombreado hacia su tumba en Springfield, no solo están rindiendo homenaje a un presidente. Están parados sobre la prueba final de su existencia, un hombre encerrado en acero y concreto para que el tiempo nunca pueda borrarlo de nuevo. Dentro de esa tumba yace más que un cuerpo. Es la historia de resistencia, de fe y de un líder cuyas palabras lo sobrevivieron. Y ese es el verdadero legado de Abraham Lincoln. No fue recordado por monumentos o citas. Él perdura porque incluso después de todos los años, todos los mitos y todas las dudas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.